Como ya vimos en los videos anteriores, Tony ha pasado por problemas privados de varios tipos, pero les voy a contar más a fondo sobre estos temas para conocer un poco más su vida personal. En un mal momento de su vida, Tony se hundió en el alcoholismo y solo pudo emerger gracias al amor y al apoyo de sus amigos. Dejarse ayudar y aceptar que tenía un problema fue la llave que le abrió la puerta a la recuperación. Sus problemas comenzaron con el mal funcionamiento de su armadura, que culminó en un incidente durante el cual un rayo repulsor mató a un embajador, y por enfrentarse a la tensión y la culpa, Tony empezó a beber en exceso. Los Vengadores intentaron ayudarle, pero tuvieron que pedirle a Iron Man que renunciara a su liderazgo entre los Vengadores. Él llevó a cabo su propia investigación y descubrió que Justin Hammer, su rival en los negocios, había planificado el fallo en la armadura para arruinar la reputación de Industrias Stark. Si nos vamos un poco para atrás, a la hora de formar los Vengadores y manteniendo en secreto su identidad de Iron Man, Tony dedicó abundante ayuda y recursos al equipo. Su fortuna familiar le daba los medios para financiarlos y proporcionar equipos de alta tecnología como los Quinjets supersónicos. Una residencia de la familia Stark en el este de Manhattan se convirtió en la mansión Vengadores. Cuando el Capitán América se unió al equipo, Iron Man renunció a su papel de líder. Entonces el Cap avaló la incorporación de Hawkeye y luego se unieron Quicksilver y la Bruja Escarlata como el primer equipo de reclutas Vengadores del Capitán. Mucho tiempo después llegó la noticia de que habían villanos usando tecnología Stark para cometer crímenes, lo cual inspiró a Tony para lanzar una cruzada contra quienes habían robado o hecho un mal uso de sus inventos. Pese a la advertencia de sus amigos que estaba sobrepasando sus límites, Iron Man fue tras elementos como el escarabajo, onda de choque y Steelman. Al poco tiempo cambió de táctica y formó parte de S.H.I.E.L.D. para desactivar la armadura vestida por los operativos mandroides de la organización, e hizo lo mismo con los guardianes blindados de la prisión de la bóveda, lo que causó una fuga de supervillanos. Alarmados por las acciones de Iron Man, el gobierno declaró que era un criminal el héroe. Sin inmutarse, Iron Man voló a Rusia para enfrentarse al Hombre de Titanio, y los Vengadores Costa Oeste vieron que no tenían más opción que despedirse del equipo. Finalmente, Iron Man se enfrentó a Firepower, el auténtico villano tras la llamada Guerra de las Armaduras, y lo derrotó, aprendiendo en el proceso que sus rivales empresariales no se detendrían ante nada para destruir Industrias Stark. Ahora nos vamos más adelante en el tiempo para ver la tragedia que se desató cuando un inexperto equipo de nuevos guerreros se enfrentó a un grupo de supervillanos en Stanford, provocando una explosión que destruyó la ciudad. Tony intentó manejar la indignación pública contra los aventureros enmascarados, respaldando el acta de registro de superhumanos del gobierno de los Estados Unidos, la cual obligaba a los superhéroes a desenmascarar sus identidades, recibir entrenamiento y convertirse en agentes autorizados. El Capitán América se opuso a la ley y lideró un ejército de héroes disidentes que rechazaban seguir las órdenes de Iron Man. La división entre ambas facciones provocó la violencia y el capitán decidió rendirse para evitar mayores daños. Pasada Civil War, Stark aceptó el nombramiento como director de S.H.I.E.L.D. y contribuyó a reunir un grupo de Vengadores aprobado por el gobierno. Desconfiado de las intenciones de Iron Man, muchos héroes se dieron a la fuga, como Spider-Woman, que escapó de las autoridades como miembro de los llamados Avengers secretos. Sorprendentemente, se presentó ante Iron Man con el cuerpo de una Skrull extraterrestre que se había hecho pasar durante un tiempo por la asesina Elektra, lo que llevó a Stark a plantearse quiénes de los superhéroes podrían ser también unos Skrulls, y cómo era posible que no los hubiera detectado. Años después, tras los acontecimientos de la guerra Kree-Skrull, Iron Man se trasladó al planeta de los Skrull, junto a otros miembros de los Illuminati, donde se enfrentaron a los alienígenas metamorfos, avisándoles de que la Tierra estaba ahora fuera de sus límites y que cualquier incursión acarrearía represalias letales. Iron Man y sus compañeros fueron retenidos a la fuerza por los Skrulls y estudiados a profundidad antes de que se escaparan a la Tierra. Al parecer, los Skrulls se tomaron en serio la advertencia de los Illuminatis, ya que no se atrevieron nunca a lanzar un asalto sobre la Tierra,
Sin embargo, Galactus ha destruido el trono mundo de los Skrull, dejando su imperio en ruinas. Este pequeño detalle trajo a una fanática religiosa llamada Veranke, que llegó al poder y les prometió a los Skrulls un nuevo mundo trono, el cual sería la Tierra, pero esta historia se las dejo en el video de Invasión Secreta por si quieren saber más del tema. Temiendo lo peor, Iron Man lideró a los Avengers en una misión para investigar una nave Skrull que se había estrellado en la Tierra Salvaje. Cuando llegaron hasta la nave, se desencadenó un virus informático que infectó el ordenador central de StarTech de S.H.I.E.L.D., la Torre Vengadores y la armadura de Iron Man. Al haber desactivado la tecnología más poderosa de la Tierra, el planeta estaba sin defensas, y los Skrulls pudieron poner en marcha el ataque que planeaban desde hace tanto tiempo. Este ataque desató el caos completo, empezando por las calles de Nueva York. Mientras tanto, Iron Man, estando en la Tierra Salvaje, se encontraba en estado catatónico debido al virus que recorre el circuito de su armadura, y en este estado de debilidad fue presa fácil para la reina Veranke, que se estaba haciendo pasar por Spider-Woman. Ella pretendía reclutar a Tony para su causa, para lo que intentó convencerlo de que en realidad él era un agente durmiente Skrull, pero Stark se negó a creerle y con la ayuda de Black Widow consiguió liberarse de la mala influencia de Veranke. De regreso a Nueva York, Iron Man dirigió un auténtico ejército de superhéroes contra los invasores alienígenas, pero el golpe decisivo no vino de Iron Man, sino de Norman Osborn, quien mató de un disparo a la reina Veranke, acción que fue transmitida en directo a millones de personas por medio de la televisión. Osborn fue nombrado salvador de la humanidad, mientras Iron Man era públicamente humillado por no haberse anticipado a la invasión secreta de los Skrulls. Los Vengadores se separaron y Osborn fue puesto al frente de una nueva organización paramilitar que sustituiría a S.H.I.E.L.D. Uno de sus primeros actos fue declarar a Tony Stark como fugitivo de la justicia, y aquí empezaba el reinado oscuro, mientras Iron Man estaba completamente desaparecido. Estamos llegando al final de esta miniserie, pero no se preocupen que aún quedan algunas cosas por responder y una sorpresa tecnológica que les tengo en el próximo capítulo, así que no se lo pierdan. Cuéntenme qué les ha parecido lo que hemos visto hasta ahora y lo discutimos con mucho gusto. Nos vemos en el capítulo final.